Matecito de coca. Hola a todos los que nos escuchan a través de la radio Causacho en Coca, nuevamente en nuestro programa Matecito de Coca para poder hablar de los diferentes temas coyunturales que estamos atravesando. Pues saludar a Kiara, Cristian, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola Dimelsa, ¿qué tal? Hola Cristian. Todo bien, todo bien. ¿Tú, Cristian, qué tal? ¿Cómo están, compañeras? Bueno, todo bien. Desde La Paz, un saludo a todo el país y a todos los compañeros que nos acompañan todos los días y en todas las emisiones del Matecito de Coca, desde el Trópico de Cochabamba, los que están trabajando en Subchaco, los que están produciendo y trabajando todos los días para sacar adelante nuestro país. Siempre estamos muy agradecidos de todos nuestros fieles oyentes que nos siguen de lunes a viernes. También hay personas que han pedido que se reprise el programa el domingo porque tienen tiempo de ponerlo el domingo y los que nos siguen por las redes sociales también. El tema de hoy día vamos a hablar de las últimas declaraciones que ha dado primeramente Rodrigo Paz. Porque, bueno, y otras declaraciones importantes que han habido de Maximiliano Dávila, si no me equivoco es Maximiliano, ¿no? Que está en Estados Unidos y ha declarado que básicamente Estados Unidos lo está presionando para que declare contra Evo Morales y a cambio le ha ofrecido libertad. Son cosas muy graves. Primero nos vamos a ir a las tonteras que dice Rodrigo Paz, porque tristemente es nuestro presidente, pero que son importantes hablarlas porque esconden muchas cosas, ya hemos visto que este gobierno viene cargado de racismo, viene cargado de neoliberalismo, viene cargado además de lamerle el trasero, por no decir otra cosa, a los grandes empresarios. El primero, Samuel Doria Medina, que es casi que más presidente que Paz, porque está manejando muchas cosas, porque tiene ministros como este señor Lupo, y sabemos que se han dado muchas medidas económicas para joder al pueblo y a las mayorías y favorecer a los grandes empresarios millonarios, que hay algunos en Bolivia, incluido Samuel Doria Medina, ¿no? Pero primero vayámonos a las últimas declaraciones que ha dado Rodrigo Paz respecto a Evo Morales, que creo que desnudan mucho qué es lo que está pasando en el país y este miedo que nunca van a dejar de tener. Creo que ni después de que Evo Morales muera, los políticos de derecha a su figura, porque, bueno, Rodrigo Paz dijo en los últimos días, ha habido un pliego petitorio de los sectores del Trópico de Cochabamba, de las federaciones del Trópico de Cochabamba. Como hablábamos fuera de micrófonos con Dimelsa, siempre existen en todos los gobiernos que todos los sectores hacen sus pliegos petitorios respecto a las situaciones que quieren resolver con el gobierno, a todos los asuntos que tienen como sectores. Solamente ocurrió esto de que el sector del Trópico de Cochabamba haga un pliego petitorio y Paz como que se ha ofendido, se ha trastocado, se ha ofuscado, se ha sonrojado y todas las cosas, y ha dicho que si Evo Morales quería pedir algo, que en primer lugar no es Evo Morales, son los sectores del Trópico, las federaciones del Trópico de Cochabamba, y en primero ya muestra la ignorancia que tiene respecto a los sectores sociales. No solamente ignora la Constitución, sino claramente también los sectores sociales y cómo funcionan en el país, y ha dicho que Evo Morales, si quería pedir algo, tenía que ir a La Paz, con un tono bastante, no sé si miedoso por un lado, por el otro lado como de rabieta, enojado, diciendo además que Evo Morales era un mañudo. Pero les quería preguntar esto: ¿qué creen que esta petición, no es petición, es más como una entre amenaza, fanfarronería de decir tiene que venir aquí, yo no lo voy a atender si no viene, como que yo no voy a ir al Trópico de Cochabamba, que venga él? Además, aquí no se trataba de ir o venir, era simplemente un pliego petitorio. Para eso él tiene ministros, para eso él tiene actores en todo el territorio nacional para que dialoguen con los distintos sectores. Pero no sé qué creen ustedes en principio que muestran estas declaraciones o que esconden estas declaraciones de Rodrigo Paz. Dimelsa, tú que estábamos debatiendo fuera de micrófonos antes de comenzar el programa, ¿qué crees? Bueno, por parte yo creo que sí es miedo a Evo Morales Saima. Todos los políticos de derecha le tienen miedo, creo yo, por el respaldo que tienen de los movimientos sociales, ¿no? Es evidente. A mí me molesta un poco, ¿no? Que le digan mañudo a un expresidente que creo que merece respeto para empezar. Y también me gustaría, ¿no? Preguntarle a Rodrigo Paz, ¿por qué en sus campañas no ha atacado a Evo Morales Saima como lo está haciendo ahora? ¿Por qué no se ha dirigido a él como lo hace ahora, de manera tan despectiva? A mí me molesta, ¿no? Que diga, ahora solo es un dirigente. Y yo le digo, no, no solamente es un dirigente, pero siendo él solamente dirigente en los años 80, 90, ha logrado lo que ningún hombre creo que ha logrado en la historia de Bolivia. Y pues no se ha devuelto la dignidad y la fundación del Estado Plurinacional de Bolivia. Eso es lo que no va a lograr hacer, digamos, no va a poder estar a la talla Rodrigo Paz, porque ni siquiera él gobierna, ¿no? Y eso también le digo, por lo menos Evo Morales Saima ha tenido la capacidad de poder gobernar. O sea, pese a que le discriminaban porque no tenía profesión, ha tenido la capacidad de gobernar, y en su primer año ya estaba realizando la nacionalización, sacándonos de la crisis que estuvimos igual en ese entonces. Pero ahora vemos que Rodrigo Paz ni siquiera tiene la capacidad de gobernar, porque no es él quien está gobernando, sino todos sabemos que es Samuel Doria Medina. Frente a todas esas declaraciones, a mí me sorprende, y para mí el único mañudo sería él, porque
él ha sido, en la época electoral, sabía que no tenía que atacar a Evo Morales Ayma porque él es consciente que Evo representa a las mayorías y al sector popular y él quería conquistar ese voto para poder ganar la segunda vuelta. Y aquí me da mucha pena, ¿no? Que algunos hermanos sí, por el hecho de que decían, no, el Rodrigo Paz no lo ataca al Evo, no lo está amenazando como el tuto de que lo va a aprender, entonces votaremos por él. Tal vez, entre comillas, un voto de confianza se le ha brindado a este gobierno, especialmente tal vez por Lara, ¿no? Y ahora ataca, yo digo, pues para mí el mañudo es él en realidad y se asusta, ¿no? Diría yo, es un, como decíamos, es un pliego petitorio que siempre se ha presentado a los gobiernos que han estado. A Evo Morales Ayma también diferentes sectores le han presentado su pliego petitorio y estamos hablando de un sector productivo de Cochabamba que aporta mucho a la economía de Bolivia. Y como dijo el dirigente Aquilardo, a mí me gustó, ¿no? O sea, Evo es la persona más interesada en que le vaya bien a este gobierno, porque si le va bien a este gobierno, le va a ir bien a todos los bolivianos. Entonces, Evo está pensando primeramente en la población, de qué manera nosotros podemos salir de esta crisis económica y quiere de alguna manera ayudar, diría yo, al gobierno, en vez de que Rodrigo Paz sea una persona inteligente y diga, sí, Evo representa a las mayorías, me reuniré con él y veremos que, o sea, un hombre que ha gobernado 14 años, que no se ha logrado sacar una crisis económica, yo pienso que puede aportar muchísimo, digamos, para que nuevamente podamos luchar contra lo que estamos pasando a los bolivianos y las bolivianas. Entonces, me parece muy desatinados sus comentarios. Miedo, sí veo. También veo mucha arrogancia, porque es contradictorio que le pida a Evo humildad, cuando él con arrogancia le dice, es ahora solamente un dirigente. A mí me molestó eso, minimiza el trabajo del sector popular, de los movimientos sociales, cuando creo que es gracias a ellos que ahora él está igual de presidente, al voto, digamos, que le ando de confianza, entre comillas, como vuelvo a decir. Muy mal las declaraciones, parece que se asusta cuando solamente están pidiendo algo razonable, algo que siempre se ha pedido y lo que hace siempre la derecha, estigmatizar al trópico de Cochabamba y satanizar a Evo. Y eso es lo que a mí sí me molesta, la verdad. Y Evo está pensando más en, yo creo, en Bolivia, en los bolivianos, y no, él dice que, saben que él lo politiza todo, que todo es política, en realidad todo sí es política. Y Evo está viendo cómo podemos salir de esta crisis económica. Entonces, yo diría, Rodrigo Paz debería, no sé, imitar a Evo en trabajar desde las 5 de la mañana, como lo hacía Evo, para sacarnos de esta crisis, porque hasta el día de hoy no ha hecho absolutamente nada, no ha presentado propuestas de qué manera podemos salir. Recordemos que supuestamente ya había combustible cuando han denunciado de que estaban 50% vacías. Entonces nos está mintiendo en la cara, nos está engañando y está intentando tal vez como una cortina de humo usar todo esto, porque igual, como comentábamos con un compañero, denuncian tanto, ¿no? De que en Bo han robado, en EMAPA y tantas empresas tratan un desfalco. Y yo le pregunto igual a Rodrigo Paz, ¿por qué no inician las denuncias correspondientes y dan, digamos, con los autores intelectuales de todo este desfalco? Porque hasta ahora no se está investigando a Luisa Catacora o a sus hijos, a todos aquellos que han sido parte de este robo. Solamente se puede decir, 20 años, cuando sabemos que deberían separar los 14 años de los 5 y un año de Janine Áñez, que no tiene nada que ver con el gobierno de Evo Morales Ayma. La verdad, desatinados sus comentarios, no respeta su investidura de presidente, se está comportando como un niño, al igual que Lara, y bueno, ahí vemos que él no está gobernando el país, no es más que un títere del imperio norteamericano y evidentemente de Samuel Doria Medina. Súper atinados, creo, tus comentarios, Dimelsa. Hay cosas que creo que, bueno, yo estoy de acuerdo, ¿no? Samuel Doria Medina es el que está gobernando, no es Paz. Lara está ahí en su burbuja intentando ganar algo de poder, alguna cuota, ¿no? Y por otro lado, Rodrigo Paz no tiene ni, o sea, no tiene el tamaño ni intelectual, ni de personalidad, ni de fuerza política, porque no tiene ninguna fuerza política para ocupar una presidencia. O sea, realmente, como tú hacías ciertas comparaciones, como cuando el Evo entró al gobierno, incluso el Luis Arce, por el apoyo que se le ha dado al inicio, tenían pues mucha más, y el Evo pues es incomparable, mucha más fuerza. Desde los primeros días han dado vueltas de timón, han empezado a comandar el país y cambiar las cosas, porque tenían una idea clara de qué querían cambiar. Rodrigo Paz no tiene, parece, una idea clara más allá de favorecer económicamente a los empresarios de turno, a los amigos de Samuel Doria Medina. Pero no sé, con esas precisiones que me parecen importantes que hacías tú, Dimelsa, Cristian, te paso a preguntar, ¿qué crees tú respecto a esto? Bueno, demuestra la falta de capacidad de Rodrigo Paz para ser presidente del país, ¿no? O sea, ya fuera de la campaña política, de la época electoral, de los miramientos incluso partidarios, ahora como presidente tiene que gobernar para todos los sectores que componen nuestro país. Y entre ellos este pliego petitorio de las 6 federaciones del trópico de Cochabamba, donde lo fundamental de este petitorio, que lo han señalado en conferencia de prensa los dirigentes, es el tema productivo. Son mejores condiciones para el tema productivo. Hay que recordar a nuestra audiencia que el trópico de Cochabamba es la zona que más exporta en Cochabamba, en el departamento de Cochabamba, y de las mayores productoras también de nuestro país, que aporta con producción de fruta, con la cría de pescados, y hay una diversidad de producción. Y en ese sentido es que están pidiendo atención a diferentes puntos que hacen falta para concretar la producción de este año, como el tema de los precios de los insumos, por ejemplo, el combustible, la mejora de los caminos, que han sido descuidados por un tema de venganza, incluso por el gobierno de Luis Arce. Entonces, en ese sentido es que la dirigencia de las 6 federaciones, como cualquier organización, plantea su pliego petitorio. Y por el otro lado, Rodrigo Paz, que ha demostrado estar perdido en la gestión de gobierno,
responde de forma política, ¿no? Más bien amenazante, desafiante, en vez de dar certidumbre a un sector que produce y aporta económicamente a nuestro país. Pero por el otro lado, está la respuesta a estas palabras de Rodrigo Paz, que inmediatamente también dio la coordinadora de las 6 federaciones, ¿no? A la cabeza del expresidente Evo Morales, como presidente de la coordinadora de Vilma Cho, que es nuestra presidenta también de la coordinadora, y otros dirigentes. Ellos aplaudieron que, más allá de estas cuestiones políticas que dijo Rodrigo Paz, haya aceptado tener una reunión con la dirigencia, ¿no? Y están esperando día y hora para enviar su comitiva y, por supuesto, ver qué se puede solucionar en bien de la producción de nuestro país. Pero también es importante mencionar algo, ¿no? Esta actitud de Rodrigo Paz demuestra un revanchismo también contra el movimiento campesino, contra el movimiento indígena y contra el liderazgo de Evo Morales, que ha demostrado al padre de Rodrigo Paz, a toda esta camada de presidentes neoliberales y a esta nueva generación de líderes de derecha como Rodrigo Paz, cómo se gobierna el país. Y cómo un presidente indígena, el primer presidente indígena, ha transformado la patria durante 14 años. Yo creo que ese es el resentimiento principal de Rodrigo Paz. En un anterior programa decíamos, nuestro país ha vuelto de facto a la república, a esa república excluyente, discriminadora, racista, empobrecedora, entreguista de nuestros recursos naturales. Y eso refleja a Rodrigo Paz cuando dice, van a tener que hacer fila como cualquier ciudadano para esperar su turno. Que yo me acuerdo, Evo Morales me hacía esperar 3, 5 meses en la lista de esperas para los proyectos que tenía como alcalde. O sea, si con esa lógica de odio, de revancha y de venganza están gobernando, no esperemos soluciones para los problemas de fondo que tiene nuestro país, que son los temas económicos, el tema productivo y el tema de combustible. El combustible no lo logró solucionar, como él dijo, a los primeros días voy a solucionar. Siguen las filas por diésel, por gasolina, ya no solamente en las provincias, como advertíamos en un anterior programa, sino ahora también en las ciudades. En la ciudad de La Paz, vean en las gasolineras de Obrajes, de Miraflores, nuevamente los camiones, los buses buscando diésel. Entonces, siguen buscando cómo parchar, distraer la atención de los problemas que no están pudiendo solucionar. Pero además yo creo que están buscando cómo distraer la atención del primer conflicto interno que tiene Rodrigo Paz en su gobierno, esta ruptura con Edman Lara, donde se han creado su viceministerio de coordinación legislativa, se ha puesto su propio vicepresidente, gobierna Doria Medina más que Rodrigo Paz, gobierna el MIR, gobierna el PDC, gobierna Tuto Quiroga y otros que tienen sus cuotas, incluido Marcelo Claure, en el gobierno de Rodrigo Paz, pero Rodrigo Paz no suena ni truena y solamente sale para tener este tipo de salidas políticas. Entonces eso es lamentable y aumenta la incertidumbre de lo que va a pasar en nuestro país. En los últimos días vimos una conferencia de prensa que han convocado con bombos y platillos, con el título que enviaron a los grupos de prensa de anuncio de las medidas económicas para resolver la crisis. Cuando dan su conferencia de prensa, el fondo y lo principal era anunciar el levantamiento o la anulación de 4 impuestos, entre ellos la anulación del impuesto a las grandes fortunas. Y luego anuncia su ministro de Economía que hasta en 90 días están pensando conseguir 9.000 millones de dólares, que sabemos que no lo van a hacer. De los 3.000 millones que dijo que había conseguido Rodrigo Paz, dijeron que en 15 días van a llegar aproximadamente 350 millones de dólares. Yo les pregunto, ¿para cuántos litros de combustible alcanzan esos 300 millones? ¿Va a alcanzar para pagar salarios a los funcionarios, el aguinaldo a los funcionarios y otros compromisos internacionales que tiene que cancelar el Estado boliviano, el gobierno boliviano en fin de año? O están anunciando de que se va a profundizar la crisis unos meses más o hasta que encuentren una solución, porque capacidad técnica y capacidad política para resolver la crisis que nos dejó Luis Arce no lo están demostrando. Y también eso era parte del debate que comentábamos un poco, ¿no? Estas medidas que anunciaron, entre ellas el levantamiento del impuesto a las grandes fortunas, que no es una novedad el haber emitido un impuesto, y tampoco es que se le ha ocurrido a Luis Arce cuando llegó al gobierno. Si te acuerdas, Kiara, desde el exilio se debatía el programa de gobierno con el que se iba a ir a campaña en Buenos Aires con el presidente Evo, los equipos técnicos, económicos, y ahí a la par de otros países en la región y el mundo que estaban ya viendo medidas económicas para afrontar la pandemia, es que había surgido la propuesta, que la adoptaron muchos países, de levantar el impuesto a las grandes fortunas. Y Bolivia no podía quedarse atrás. Claro, Yanine Áñez no lo iba a hacer porque respondía a esa lógica de los grandes empresarios del país. Entonces, simplemente en el gobierno de Luis Arce, y este impuesto afecta a 261 personas, según un último dato del Ministerio de Economía. Eso es muy importante, Cristian, que lo digas, ¿no? Porque nadie sabe a cuántos han querido vender, incluso desde el gobierno de Luis Arce, no sé si te acuerdas, que afectaba a todos los empresarios que tenían algo de dinero, ¿no es cierto? Y esto no es así, es importante que digas, ¿cuántas? 261 personas, nada Exacto. más. Nada más, 261 personas. Incluso el gobierno de Rodrigo Paz dice, ¿no? Levantamos este impuesto para atraer la inversión extranjera a nuestro país, que vuelvan los dólares. Totalmente falso. Porque el Nada que ver impuesto se con eso. aplica a personas que viven en Bolivia y que tienen grandes fortunas, ¿no? Y ahí hay unos porcentajes que se les aplica. En 4 años son casi 1.000 millones de bolivianos que han aportado al país, producto de la riqueza que tienen en nuestro país. Por año son alrededor de 240 millones de bolivianos. Y esto contribuye de gran O sea, manera.
perdón, Cristian, por año serían 240 millones de bolivianos que con solo estos aproximadamente. 200 y pico personas aportan con este impuesto. Imaginémonos cuánta plata tienen que tener solo 200 personas para acumular tantos millones de bolivianos solamente en un año con un impuesto que no estamos hablando de un impuesto súper alto, estamos hablando de un pequeño porcentaje de las Exactamente. transacciones y cosas que mueven económicamente en el país. Y en Entonces, realidad creo que es es de importante ese patrimonio. dato, ¿no? Y en realidad Sí, es porque un en impuesto esa al parte, patrimonio que Cristian, como tienen decías, muchas porque, personas. perdón, Francés, sí. Perdón, dime, y en realidad es un impuesto al patrimonio que tienen estas personas. Por eso decía, se cae el discurso de Rodrigo Paz cuando dice que vuelva a la inversión, porque es un impuesto que se aplica a las personas como tal, a la riqueza que tienen individualmente, y no se aplica a personas o a empresas, perdón, no se aplica a empresas, a transnacionales, a inversiones extranjeras, para nada. Entonces, no tiene relación. Y ahí va algo que ustedes mencionaban también y que es bueno analizar, que va relacionado a lo que también advierte la Oxfam, una ONG internacional que justamente ha estado estudiando las brechas sociales, la las desigualdades económicas que hay en el mundo, y ellos advierten que hay casi 2/3 de la población mundial que aglutinan casi toda la riqueza del mundo, y 1/3 de la población mundial tiene que repartirse lo que queda de los recursos económicos para sobrevivir en la economía mundial. Y algo similar es lo que pasa en Bolivia. Por un lado vemos que se levanta este impuesto para 261 personas, y por el otro lado, para los 12 millones de bolivianos y bolivianas que habitamos en el país, incrementa el precio del pan a 80 centavos, o esta propuesta de que cueste un boliviano, ¿no? Hay familias que comparten, que con un boliviano compraban 2 pancitos para alimentar a 4 personas en los sectores más humildes, más pobres de nuestro país, y ahora, ¿qué va a pasar con ellos? La lógica del gobierno, nuevamente advirtiendo el regreso a la época republicana neoliberal, es que se van a acrecentar las brechas sociales, las diferencias económicas y las injusticias que existían en la República en Bolivia. No sé, Dimensa, creo que querías añadir algo respecto a este tema de las medidas económicas. Sí, como decía Cristian, esto solo beneficia a unos cuantos, ¿no? Porque de acuerdo a la ley, digamos, que estaba regulando esto, era aquellos que tienen un patrimonio arriba de 30 millones. Y es lo que cuestionaba. A mí me gustó la publicación de Adriana Salvatierra, ¿no? Porque cuestionaba eso. Estamos hablando de cuántos, o sea, cuántas personas, cuántos bolivianos y bolivianas en Bolivia tienen un patrimonio superior a 30 millones. Esta ley lo regula de manera textual y dice, este impuesto a todas las personas aquellas que tienen un patrimonio arriba de 30 millones de bolivianos. Entonces yo cuando veía comentarios de jóvenes que defendían, qué bien, al fin va inversión extranjera, yo digo, ahora desde la ignorancia, ¿no? Porque eso no está beneficiando absolutamente a la Exacto. clase media, a la clase baja, o como decía algún compañero, si quería realmente Rodrigo Paz beneficiar a los más afectados, que es la clase media, entonces hubiera tal vez regulado el tema del IVA o de alguna manera, ¿no? Pero no, nada. Esto solamente está beneficiando a sus socios, como es Samuel Doria Medina, como es Marinkovic, porque los que han salido a felicitar son justamente ellos. Y dicen, muy buenas medidas que estás tomando, presidente. ¿Por qué? Porque ellos son los únicos beneficiados, ¿no? Por eso yo les vuelvo a los bolivianos decir, pregúntense ustedes mismos cuántas personas en Bolivia tienen un patrimonio mayor a 30 millones. Imagínense. Entonces no nos beneficia pues a nosotros, ¿no? Les beneficia solamente a unas cuantas familias, y la derecha siempre ha gobernado así, ¿no? Para unos cuantos. Por eso yo lo dije en algún momento, Rodrigo Paz es el gobierno de las minorías y va a gobernar solamente para las minorías, pensando y beneficiando solamente en esas élites, ¿no? Aquí en Bolivia. A esas 260 personas que tienen más de 30 millones, para ellos está gobernando O realmente, le ha ¿no? dado una política hecha a la medida de su jefe, de Doria Medina, ¿no? Que además Sí, hay que decirle a los que nos escuchan de dónde viene la fortuna de muchos de estos multimillonarios, como Doria Medina, que le han exacto. robado al Estado, se han vendido ellos mismos cuando eran gobierno, en el gobierno de Ujú. Jaime Paz Zamora, empezando la época de la privatización, la supuesta capitalización, donde a precio de gallina muerta se han comprado estas empresas donde han hecho sus fortunas, pero además de forma desleal, con la misma patria, en todos estos 20 años que han pasado desde que Evo Morales llegó al gobierno, en sus 14 años de gobierno, incluido el golpe de Estado, el gobierno de facto de Áñez, el gobierno trucho de Luis Arce Catacora, el gobierno de la traición. Todos estos años, estos empresarios se han dedicado a sacar su dinero de Bolivia en paraísos fiscales, lo han escondido de los bolivianos y bolivianas, en vez de invertirlo, generar que esas divisas estén en circulación en nuestro país. Entonces ahí hay una actitud muy desleal que han adoptado este tipo de empresarios, que le hacen mucho daño a la economía de nuestro país, y que bueno, ahora están en función de gobierno, ya vemos el reflejo de eso, beneficiándose de políticas que se hacen a su medida. Sí, Otra cosa que básicamente quisiera han lavado agregar, plata por años, ¿no? Porque además el principio de su plata, además de robar del Estado, es el narcotráfico. Ya hemos hablado más de una vez del caso de Exacto. Samuel Doña Medina. Entonces, una de las cosas por las que ellos antes lavaban plata con el Estado boliviano, lavaban su plata oscura del narcotráfico, la metían al Estado para legalizarla, ¿no es cierto? Era su máquina de lavado de plata antes del Estado cuando eran gobierno, y ahora cuando entró Evo Morales la mandaron a Panamá. Sabemos que está Doria Medina y otros en estos Panama Papers y demás casos judiciales. Lo mismo ha pasado con Murillo, que ha caído preso por eso. Entonces, démonos cuenta de por dónde va la economía y por dónde van los millones. 30 millones tienen aquí.
otros muchos millones tienen en Panamá, que esto es lo peor y que eso nunca va a volver al país y que esa es plata del país, que creo que es importante, como tú decías, Cristian, que nos demos cuenta de eso. Dime, Elsa, perdón, te corté, ¿qué estabas diciendo? No. Algo más que me gustaría agregar, ¿no? En cuanto a las declaraciones de Rodrigo Paz y a las políticas económicas, él decía que Evo le hacía esperar, que no le recibía, ¿no? Lo cual es mentira, porque nosotros buscamos, hay una noticia, ¿no? Cuando él era alcalde, Evo visita Tarija. Evo visita y respalda, ¿no? Y el titular dice que la reunión Evo respalda gestión de Rodrigo Paz, porque como lo dije, y bueno, yo citaba lo que decía perdón, es Aquilardo decía, de que la persona más preocupada en creer que nos vaya bien, que le vaya bien al gobierno es Evo Morales Ayme, y eso no lo está demostrando solamente ahora, sino en sus 14 años de gobierno, él siempre ha estado colaborando incluso con aquellos que no estaban de acuerdo con él, con sus posiciones, con alcaldes, con gobernadores, que no eran de su misma línea política. Él siempre ha estado coordinando para ver de qué manera beneficiar siempre al municipio, al departamento. Y aquí vemos, ¿no?, cómo Evo Morales Saima ha respaldado a Rodrigo Paz cuando él era alcalde. Entonces no puede hablar de que Evo le hacía esperar o que no le interesaba. Evo siempre ha sido el primer interesado en que salgamos adelante económicamente, ¿no? Y pienso que es lo que debería aprender Rodrigo Paz. Él, como dijo Cristian, es el presidente de todos los bolivianos, aunque a mí no, aunque nos guste o no, ¿no? Y él debería demostrar eso, ¿no? Gobernar para todos, pero parece que solamente, como dije, está gobernando para las minorías. Hay una cosa a mí que me llamaba la atención respecto a las declaraciones de Rodrigo Paz, y es que decía, aquí tengo la cita, ustedes saben que es mañudo el hombre, refiriéndose a Evo Morales, y para mí esta declaración me refleja mucho el miedo que le tiene, porque al decirle mañudo está escondiendo que tiene miedo de que Evo Morales es hábil y es inteligente y tiene mucho respaldo y va a conseguir más respaldo porque sabe que su gobierno es malo, no va a mejorar, entonces sabe que Evo Morales es el político más inteligente que existe en el país. Entonces, ese decirle mañudo para mí esconde más bien decir es inteligente y tengo miedo de eso, ¿no? Porque el decir mañudo es un poco querer decir es inteligente pero mala gente al mismo tiempo, ¿no? Pero claro, para él es mala gente porque le va a perjudicar en sus intereses de vender el país, de no ayudar a las clases más pobres, pero para mí es no sé si lo analiza, yo creo que cualquiera de estos psicólogos que ven incluso el lenguaje no verbal con el que él habla, se nota que él tiene miedo, se nota por su cara, se nota por su tono de voz, se nota por sus palabras, que Rodrigo Paz tiene miedo porque como hemos analizado estos últimos minutos, no sabe lo que está haciendo, está más o menos sirviendo a Doria Medina diciéndole qué impuesto te quito, cómo te doy más plata, pero al mismo tiempo, no solamente creo que sea Rodrigo Paz, sino el mismo Samuel Doria Medina, Marinkovic, Tuto Quiroga, que también está metido en este baile, tienen miedo, tienen mucho miedo porque saben que han tenido que hacer, creo, muchas cosas para poder entrar al gobierno, han tenido que comprar a todo el tribunal electoral, que los ponga ellos como candidatos, que saquen a Evo, poner a Lara ahí como monigote para que convenza a la gente de que va a ser el más o menos mejorcito. Han tenido que hacer muchas cosas y saben que no pueden gobernar. Y yo creo que tienen miedo a la inteligencia de Evo Morales, más allá, no solamente el apoyo, sino la habilidad política que tiene Evo Morales. Y creo que ahí se refleja un poco eso cuando se hace un pequeño pedido, como hablábamos, ¿no? Que hacen todos los sectores que siempre se han hecho. Bueno, es claro que desde el gobierno de Evo Morales ya los sectores por primera vez tienen un diálogo directo con el gobierno, que antes todos los gobiernos neoliberales ni siquiera escuchaban los pedidos de los sectores campesinos, ni siquiera los sectores campesinos pedían nada porque no había ni un mecanismo para pedir o para arreglar o para coordinar cosas de producción, ni nada, ¿no? Pero desde el gobierno de Evo Morales hay esa costumbre justamente porque el gobierno de Evo Morales ha sido el primer gobierno que atendía a todos los sectores y sobre todo atendía a los sectores más grandes, que son los sectores productores del campo, ¿no? Entonces creo que Rodrigo Paz, al margen de esto del miedo que tiene, es muy ignorante en cómo funciona el país y cómo funciona la Constitución. Con esto que dijo, según él podía eliminar el Ministerio de Justicia él solito, mostró que no conoce la Constitución, que creo que es una cosa básica, que hasta yo que tengo 24 años y no soy ni abogada ni nada, sé que no se puede eliminar un ministerio así por así, pero tampoco creo que conoce la fuerza de los sectores sociales en el país. Porque los sectores, no solamente el trópico de Cochabamba, sino todos los sectores campesinos, indígenas, tienen mucha fuerza en el país. Entonces no puedes ningunearlos y decir, yo miro para otro lado, jódanse, que es lo que está intentando hacer y veremos qué pasa en los próximos días. Como Cristian resaltaba, hay una actitud muy madura, muy constructiva por parte del trópico de Cochabamba que ha dicho, bueno, dialogaremos, veremos cuándo nos reunimos más o menos. Pero hay cosas que también está pasando. Por ejemplo, aquí en La Paz ha habido problemas con los productores de pan, porque no les da harina el gobierno, hace mucho tiempo no tienen harina, ya no pueden producir el pan a 50 centavos, han dado declaraciones bastante tristes, desgarradoras, diciendo nosotros estamos produciendo a pérdida, ya no ganamos dinero, si todo sube de precio y a nosotros no nos subvenciona la harina, no podemos hacer, o sea, llorando a los panificadores, no podemos hacer ya el pan a ese precio. Se cagaron los del gobierno, ni les dieron audiencia, les dijeron que se jodan más o menos y están ignorando un sector muy importante. Entonces, yo no sé hasta qué punto van a poder seguir ignorando a todos los sectores importantes y productivos del país, creyéndose que es porque son, qué sé yo,
sido más blanquitos y han estudiado en mejores lugares, según ellos, que los productores o que los campesinos, como ha pasado en toda la época neoliberal, los pueden ignorar. No sé qué creen ustedes respecto a eso. Yo creo que va para corto alcance el gobierno de Rodrigo Paz si sigue con esta actitud altanera, pero no sé hasta qué punto es por ignorancia, hasta qué punto es por altanería, y qué creen de este miedo que parece que tienen por el otro lado. No sé qué dicen. Ahora, para cambiar, comenzaremos contigo, Cristian. ¿Qué dices? Yo creo, Kiara, dime que no está entendiendo esta cúpula del gobierno, esta cúpula que se ha reeditado, que ha revivido estos muertos vivientes del MIR, de Jaime Paz, Oscar Eid, Gloria Medina, no han entendido que son otros tiempos. Ya la cabeza de Evo Morales, a través de la lucha en las calles, en las carreteras, la guerra del gas, la guerra del agua, todo lo que ha sufrido el movimiento popular para hacer poder desde 2005, ha abierto los ojos de los sectores sociales en nuestro país, del movimiento indígena, campesino, del sector obrero, de los trabajadores, tanto urbanos como en el sector del campo. Y ahora, todas esas conquistas logradas en 14 años de gobierno de Evo Morales no van a dejar fácilmente que se retroceda. Y ahora tienen voz, pero además tienen fuerza social para tomar las calles, tomar las carreteras. Y eso no está entendiendo esa lógica de cómo funciona hoy el Estado plurinacional, es lo que no está entendiendo Rodrigo Paz. Y por el otro lado, yo sigo desconfiando de Edman Lara, porque él se apoya y quiere construir una base social diciéndolo públicamente. Voy a hacer que se respete el Estado plurinacional, dice Edman Lara, ¿no? Pero yo creo que hasta de forma más política que Rodrigo Paz está comprendiendo la fuerza de las organizaciones sociales, del movimiento campesino, indígena, Edman Lara y sus operadores. Y eso es lo que le va a pasar facturas a corto plazo a Rodrigo Paz. Porque toda medida de impacto de estas que está preparando, si vienen del FMI o vienen dictadas del Departamento de Estado de Estados Unidos, siempre van a ir en desmedro de las clases humildes, de las clases populares. Estos ajustes, estas medidas de shock que ha aplicado Milei en Argentina, Noboa en Ecuador, y así otros gobiernos que se han alineado a los designios del FMI, el Banco Mundial y del Departamento de Estado gringo, han empobrecido más a las clases humildes y han enriquecido más a los más ricos. Pero en Bolivia se tiene que preparar para que cuando anuncie la profundización de estas medidas que van a asumir, haya una reacción popular. Y veremos cuánto duran en el gobierno. La gente está mirando, está observando, porque claro, un nuevo gobierno también significa, queramos o no, esperanza de que se estabilice, y peor si nos ha tocado un gobierno como el de Luis Arce. Todos esperan que mejore la economía, se estabilice el dólar, que haya combustible incluso para la producción, como estaba en el periodo petitorio de las 6 federaciones. Ellos que tienen producción ya mecanizada para el tema productivo, en el tema de las frutas, en el tema de la cría de peces y otros animales, ¿no? Entonces, yo creo que así se ve el presente de este gobierno, que está perdido en lo que representa el Estado plurinacional y están estancados en una lógica de la república colonial y con políticas neoliberales. Así es, así es. Antes de darte la palabra, querida Dimelsa, nos tenemos que ir al corte, ya se nos pasó el tiempo, entonces luego del corte volvemos contigo. Matecito de coca. Matecito de coca. Estamos de vuelta en Matecito de Coca, hoy día hablando sobre el miedo que tiene Rodrigo Paz de Evo Morales, y además de todas las medidas económicas que ha tomado Rodrigo Paz, obedeciendo a su jefe Samuel Doria Medina y a todos los millonarios, los 200 y pico millonarios del país. Pero más allá de eso, estábamos analizando qué va a pasar con el gobierno en el futuro, según lo que parece que está haciendo Paz, según la improvisación que está haciendo. Y Dimelsa estaba por decirnos qué cree al respecto, querida Dimelsa. Dinos, ¿qué crees al respecto? Bueno, comparto con Cristian cuando decía que no confía en Edman Lara. Yo la verdad igual no confío en sus declaraciones que hace. Yo lo dije desde un principio, para mí Edman Lara quiere imitar a Evo Morales Ayma porque él sí se ha dado cuenta que la fuerza está en los sectores populares y que somos la mayoría. En cambio, también igual comparto contigo que decías, Kiara, que Rodrigo Paz, yo creo que habla desde su ignorancia, ¿no? Y para ser presidente, por lo menos creo que deberías conocer a tu país, y no estamos hablando solamente de tu clase social, porque como dijo, no me acuerdo quién, Rodrigo Paz solamente va a gobernar para su clase social, porque cuando esas declaraciones que escuchamos Rodrigo Paz las hace acá en Cochabamba, y él dice, ustedes lo conocen pues, Mañudo es el hombre, los de Cochabamba saben, dice. Y yo les respondo, Rodrigo Paz, sí, los de Cochabamba lo conocemos a Evo Morales Ayma, por eso Cochabamba es bastión de Evo Morales Ayma, y hasta eso ignora, porque Cochabamba es el departamento que más los respalda a Evo, y no solamente estoy hablando del trópico de Cochabamba, sino desde todas las provincias y municipios de Cochabamba, porque si él revisa las estadísticas de las elecciones, las primarias, la primera vuelta,
el voto nulo, el departamento que más ha arrasado es Cochabamba y después creo que es Potosí. Cochabamba le ha dado todo su respaldo a Evo Morales. Ahí me ha dicho no a esas elecciones porque no teníamos representación, porque nuestro candidato no estaba ahí. Es decirle no a este gobierno, no a la proscripción de Evo Morales Aima y nuestro candidato no está presente. Pero si nosotros hablamos de Rodrigo Paz y hablamos del departamento que él representa, supuestamente, aparte de que él es español, que no se nos olvide, Tarija le ha dicho rotundamente no a Rodrigo Paz. En la primera vuelta él no gana en su propio departamento. Entonces a él le preguntaremos, pues, Tarija le conoce y por algo no le brinda su apoyo. En cambio, Morales Aima, como le he dicho, sí, los de Cochabamba lo conocemos, sabemos cómo es y le vamos a respaldar. Y hasta el día de hoy, Cochabamba es, pues, orgullosamente yo me siento de ser de Cochabamba, es bastión de Evo Morales Aima, siempre, ¿no? Ha sido bastión en su momento del movimiento al socialismo y ahora bastión de Evo Pueblo, bastión de Evo Morales Aima. En cuanto a lo de Rodrigo Paz, su gobierno, yo creo que están improvisando, no saben, no conocen, no saben cómo manejar. Ya lo hemos dicho, es Samuel quien al final está gobernando. Edman Lara y Rodrigo cada vez más divididos, peleados, divorciados, se abuenan. Yo no lo entiendo a Edman Lara, la verdad su actitud me parece infantil y se victimiza demasiado. No me gusta el actuar de su esposa, no me gustan las declaraciones que él hace. Yo creo que quiere conectar más con la juventud, por eso usa sus redes sociales, TikTok, a través de esa plataforma, e intenta imitarlo a Evo, porque si se dan cuenta, hasta el día de hoy Edman Lara no lo ataca a Evo Morales Aima, pero yo incluso hasta en su ropa veo cómo quiere imitar a Evo Morales, hasta en sus discursos. ¿Cuándo puede ser Edman Lara no se ha llamado hermanos y hermanas antes, digamos, de que sea candidato? Cuando él, digamos, se ha, no sé, representado con las clases sociales o con el movimiento indígena, ahora dice, vamos a defender el Estado plurinacional, pero antes yo no veía esa actitud de Edman Lara. Entonces yo veo, él se ha dado cuenta, a diferencia de Rodrigo Paz quizás, de que como somos mayoría el movimiento indígena y eso le pertenece a Evo Morales Aima, es nuestra representación, es como que quisiera quitarle a Evo eso, como que quisiera ocupar ese lugar, como decir, yo estoy aquí, yo les voy a representar a ustedes, yo les voy a defender, por eso con su discurso, ay, ¿cómo no van a dejar ingresar a nuestros hermanos campesinos a la Plaza Murillo? Y ayer nomás creo que decía, ay, si me van a meter a la cárcel por denunciar la corrupción, entonces que me metan. Son similares los discursos que Evo siempre nos ha dado, nos ha demostrado. Entonces yo no confío en Edman Lara, la verdad, no, yo no lo veo tan sincero, esta pelea que tiene con Rodrigo Paz, muy infantil sus peleas, un día le dice ya no soy parte del gobierno y al día siguiente Rodrigo Paz hay que pedir perdón y empezar de nuevo, gobernar juntos. No sé si tiene algunos problemas, hasta me atrevo a decir psicológicos, pero no me parece correcto. No lo veo maduro, lo veo muy inmaduro, muy infantil y pareciera que se esté preocupando más en hacer campañas, pareciera que está muy interesado en las subnacionales, ¿no? A este paso vemos un gobierno que no se preocupa en la crisis económica, no se preocupa en lo que estamos atravesando la mayoría de los bolivianos y pues así no creo, como decía Cristian, sí, espera un nuevo gobierno, tal vez para algunos se represente una nueva esperanza. Pero lo decía más antes, no creo que ningún gobierno pueda combatir esa crisis económica ni sacarnos adelante, así que todavía seguir esperando a ver qué pasa en los próximos meses, si realmente van a estar o más ocupados en su campaña, porque como decía alguien, parece que están más ocupados en hacer campaña para la Acción Nacional tanto Rodrigo Paz como Edman Lara y no ocupados en lo que corresponde su investidura, ¿no? Eso no creo que este gobierno, no sé, llegue, nos pueda dar buenas noticias, lo dudo, la verdad, no va a gobernar bien, creo yo. Entonces ahí está, ¿no? La reacción que va a tener también los movimientos sociales, porque no podemos seguir aguantando nosotros o que nos siga golpeando esta crisis económica. Eso es algo que se va a ver, ¿no? La reacción, no esperes buenas reacciones cuando no nos dan buenas noticias, ¿no? Por eso creo también que de alguna manera Rodrigo Paz, al darse cuenta de que no va a poder solucionar, está intentando esto de sancionar los bloqueos, porque sabe que los movimientos cuando se levanta, cuando se molesta, cuando sale, han visto el respaldo que ha tenido de más de 3 millones de bolivianos que han marchado a La Paz, digamos, él sabe esa reacción y tiene miedo también a eso, ¿no? Por ser un poco se cuida, pero creo que se deschaveta, no sé, la verdad, o están muy confiados en querer, no sé, robar, digo yo, pero no es un gobierno que a mí me representa, no tengo esperanza en este gobierno, desde un principio jamás lo tuve, para mí la esperanza es Evo Morales Aima, el único que sigue trabajando hasta el día de hoy para poder darnos, ¿no? Soluciones en esta crisis económica. Sí, se deschavetan. No hay mejor frase de eso. Pierden la cabeza o la chaveta, como se dice. Rodrigo Paz y Lara son una cosa de amor-odio, resentimientos. Hoy están bien, mañana están mal. Es un drama, es realmente como una mala telenovela mexicana de esas que eran como revisión de la Rosa de Guadalupe, pero peor, ¿no ve? Una cosa así es el gobierno de Bolivia y además es chistoso, sí, creo lo que tú decías, ¿no? Que ahora Lara empieza a hablar como es el clásico del Evo de toda la vida, hermanos y hermanas, incluso con el mismo tono que el Evo. Y tú dices, Sí. el otro día yo lo escuchaba, no sé en la tele creo, y yo decía, pero este es el Lara que está hablando así, o sea, suena como, es una mala imitación del Evo, ¿no? Sí, Es importante, creo, claro, notar eso. sí. Ahora teníamos otro tema antes de terminar el programa, que son las declaraciones del
ex director de la FELCN durante el gobierno de Evo Morales, Maximiliano Dávila, que como sabemos lo han metido preso, lo han extraditado a Estados Unidos, y él ha dado declaraciones importantísimas con una valentía bastante reconocible, que hablábamos fuera de micrófonos con Dimesa y con Cristian, diciendo que lo han presionado para que él vincule o declare contra Evo Morales, diciendo que tenía algún vínculo con el narcotráfico, y él no lo ha hecho, pero si lo hubiera hecho le ofrecieron la plena libertad, ¿no?, en Estados Unidos, y es una cosa muy grave. Creo que no nos sorprende que Estados Unidos haga este tipo de negociaciones y cosas oscuras para intentar vincular a nuestros líderes indígenas, campesinos, sindicales, porque lo ha hecho toda la vida. Y sabemos que a Evo Morales Estados Unidos lo tiene entre ceja y ceja hace muchísimos años, porque como hablábamos hace algunos matecitos de coca, ha sido el presidente latinoamericano probablemente que más avances sociales ha hecho y que se han mantenido más en el tiempo, ¿no? Cuba ha hecho cosas súper importantes también, pero yo diría que Cuba y Bolivia son los países que realmente más han avanzado en términos de redistribución de la riqueza y expulsar materialmente a Estados Unidos de sus países y ser más soberanos. Pero no sé qué dicen ustedes respecto a estas declaraciones de Maximiliano Dávila, otras cosas que ha dicho, qué les parece. Él ha hablado de montaje, claramente. Entonces, ya con lo del Evo, tenemos y tenemos creo que 10 más casos que le han intentado armar diciendo una y otra cosa, que el Hotel Las Américas, que un hijo que existió y luego no existió, que otro hijo, tenemos muchas cosas, pero creo que en este caso tenía mucha esperanza la derecha boliviana y regional y Estados Unidos en poder vincular a Evo Morales, ¿no? No sé qué dicen. Bueno, yo creo, como les decía en principio, Kiara, esto es algo que se debe visibilizar más. Si ustedes se acuerdan, cuando salió de que la noticia de que lo habían aprendido a Maximiliano Dávila, y no era por el delito de narcotráfico, por si acaso, era por ganancias ilícitas, si no me equivoco, se le ha aprendido por ese delito, y posterior, digamos, a esto le involucra el tema del narcotráfico, y empieza a salir en todos los medios de prensa, pero más allá, el año pasado, cuando se lo extradita, han hecho boom los medios de prensa. Tú veías en Unitel, veías en DTV, veías en ATV, todos enfocados no en Maximiliano Dávila, sino en Evo Morales Saima. Porque los titulares eran, ex jefe antidroga de Evo Morales Saima es extraditado por tema de narcotráfico. Entonces todos han apuntado a Evo Morales Saima, y esto era un plan obviamente del gobierno de Luis Arce Catacora, que me gustó el programa que habló en su programa Evo Morales Saima, que él decía, ¿no? Incluso, ¿no? Esto era como que ellos tenían la esperanza de que Maximiliano Dávila lo involucre a Evo Morales Saima, yo creo que a cambio de su libertad con tema de narcotráfico. Y ustedes saben que eso, Estados Unidos con eso, no iba a venir acá solamente a aprenderlo, lo iban a aprender en Bolivia, sino que iban a extraditarlo. Esa era su esperanza. Y ya se especulaba en aquel entonces, yo recuerdo que se especulaba eso, que querían extraditarlo. Y de esta manera, como decía Evo, Andrónico Rodríguez servirse de eso. Como decía ya, Evo Morales Saima está extraditado, ¿qué podemos hacer? No queda más, ni modo, yo nomás iré, pues, ¿no? Entonces, ahí vemos la deslealtad de Andrónico Rodríguez, la traición, digamos, al punto de querer entregar a uno de los líderes, o sea, no solo en Bolivia, sino en Latinoamérica, a la derecha norteamericana. Entonces, Dávila son importantes, es muy importante que se visibilice en todas partes de Bolivia, de qué manera Dávila, él dice, ¿no? En esa llamada que le hace en el programa de Pomacusi, Dávila dice, o sea, esta DEA que no lucha contra el narcotráfico, la DEA de Estados Unidos, me han propuesto a mí que yo involucre no solamente a Evo Morales Saima, sino a Álvaro García Linera, a Romero y a Quintana con narcotráfico. Es decir, le han pedido, yo creo que le han debido decir, te vamos a dar este tipo de libertad o algo así, que esto que lo otro, vas a volver a tu casa, pero tú involucrarlo a Evo con narcotráfico. Y a mí me sorprende, como decías, que era la valentía de este hombre de no haber hecho eso. Cualquiera diría, ya, con tal de mi libertad, pero yo pienso que está en su conciencia, que sabe que Evo no tiene nada que ver con el narcotráfico. Si fuera así, ya existiría pruebas en el gobierno de Luis Arce Catacora. ¿Ustedes creen que no han buscado de aquí para allá pruebas en contra de Evo? Lo han hecho. Entonces, eso ya era un gobierno, o sea, que eso ya se ha tejido en el gobierno de Luis Arce Catacora, o sea, tan sinvergüenza, Arce, que ahora se sigue paseando en Bolivia, que me da mucha rabia, ha tejido con la derecha en Bolivia y con la derecha en Estados Unidos para aprenderlo a Evo y extraditarlo. Y así deshacerse completamente de él. Pero como no lo han logrado, lo han proscrito, pero Evo continúa acá, ¿no? Y ahí como dijo Evo, tarde o temprano, la verdad siempre sale a luz, y es lo que ha pasado ahora. Dávila ya ha declarado y dijo, yo no voy a involucrar a personas que no he visto que están involucradas con el narcotráfico. Y con esas declaraciones ha caído su cuento de la derecha, de que decían Evo Morales Saima, su ex jefe antidrogas, que va a hablar, muy pronto va a cantar. Yo escuchaba eso en los comentarios, pronto va a cantar Dávila, pronto va a declarar, pronto lo va a vender al Evo. Hace un mes nomás decían,
Dávila va a cambiar sus declaraciones y esto va a desfavorecer a Evo Morales Ayma. Un mes después, Dávila, ¿qué dice? Evo no tiene nada que ver con el narcotráfico. Todo ha sido tejido en el gobierno de Luis Arce Catacora, de la mano también con Andrónico Rodríguez, con el gobierno norteamericano, para poder extraditar a Evo y deshacerse de él. Sabemos que Evo es un peligro para la derecha norteamericana y a mí eso me llena de orgullo porque ha sido el único hombre, diría yo, de los pocos, ¿no? En Latinoamérica, presidente que de frente ha sido capaz de decirle todo a Estados Unidos. De frente le ha dicho a Estados Unidos las cosas que hacen, la injerencia que han tenido en Latinoamérica, el robo que nos han hecho, de qué manera ellos siempre quieren tener dominio sobre los pueblos latinoamericanos. Es por eso que Estados Unidos teme a este hombre que nos ha devuelto soberanía nacional. Es lamentable lo que está pasando con Dávila porque se ha violado derechos humanos también y la soberanía boliviana, de entregar un boliviano a Estados Unidos. O sea, imagínense perder nuestra soberanía nacional. ¿Cómo es posible permitir que un boliviano haya sido extraditado a Estados Unidos cuando no tenía tampoco nada que ver con el tema del narcotráfico, ¿no? Esperemos que pronto se pueda esclarecer más este tema y también, ¿no? Como él decía, pedir esa ayuda internacional y visibilizar más, digamos, de que un hombre boliviano está siendo injustamente aprendido en Estados Unidos y que se le ha obligado, se le ha pedido por la DEA de que pueda involucrar a Evo Morales Ayma. Aquí se cae el cuento y para aquellos jóvenes que yo veía que me comentan a veces que vuelva a la DEA, dense cuenta, la DEA no lucha contra el narcotráfico. En repetidas oportunidades, a mí me gusta siempre decir lo que dijo Hugo Chávez, ¿no? La DEA de Estados Unidos no lucha contra el narcotráfico. La DEA canaliza el narcotráfico y eso es algo que deberíamos informar más. Hay estadísticas todo de que los países donde está la DEA, el narcotráfico no ha reducido. Entonces es cuestión, creo, de informarnos para poder darnos cuenta de la injerencia que tiene Estados Unidos a través de la DEA en diferentes países, ¿no? Para tener más dominio. Ahí tenemos un programa más pendiente respecto a ya tocar estadísticas de la DEA, porque es muy importante, la otra vez hablábamos con Cristian, ¿no? Los únicos países donde ha habido presencia, digamos, fuerte e importante de la DEA, sobre todo Colombia, México, son los países que tienen más narcotráfico. Los países donde se ha expulsado a la DEA, como en Bolivia, desde tiempo del Evo, han bajado con su narcotráfico y a la par con el tráfico de personas, que hablábamos también la otra vez con Cristian, que es algo preocupante, que hasta ahora no tenemos datos desde el gobierno de Luis Arce del tráfico de personas y la violencia. Entonces, tenemos un matecito de coca pendiente para analizar este tema de la DEA, los datos realmente que hay sobre esto con más detalle, pero es importante que lo mencionemos ahora. ¿Qué dices tú, Cristian, respecto a esto de Maximiliano Dávila? Bueno, es algo muy grave que se ha tratado de ocultar a nivel nacional, pero también a nivel internacional. Yo creo que esto se compara con la operación que han tratado de ejecutar los de la DEA, los gringos del gobierno estadounidense, cuando han querido cooptar al piloto de Nicolás Maduro, por ejemplo, cuando agentes de la DEA se le acercan para ofrecerle dinero a cambio de que desvíe un vuelo y sea cómplice de la aprehensión y secuestro del presidente Nicolás Maduro de Venezuela. Bueno, esto de alguna forma se asemeja, pero además en complicidad del gobierno de Luis Arce Catacora. La declaración, yo creo que ni el propio Pepe Pomacuzzi, un odiador del movimiento indígena campesino, ni siquiera él se esperaba estas declaraciones. Y fue clave que haya sido en vivo. En ese sentido es que Dávila demuestra a Bolivia y el mundo cómo se planifican y ejecutan estas operaciones a nivel internacional para perseguir y secuestrar y encarcelar a líderes de izquierda, a líderes progresistas, a líderes que representan al movimiento indígena campesino, que buscan su independencia, su liberación y que pelean por la soberanía de sus pueblos. Es contundente lo que dice Maximiliano Dávila cuando señala de que agentes de las fuerzas estadounidenses, de la DEA, la misma justicia gringa, le ofrecen mentir a cambio de su libertad, a cambio de algún tipo de pago, a cambio de llevar a Estados Unidos a su familia, de meterlos en el programa de testigos protegidos, que al final va en desmedro de la misma justicia de Estados Unidos, va en desmedro de lo que ellos mismos supuestamente se jactan de tener una justicia transparente, de personas probas. No, son igual o peor que los estrados bolivianos, que los jueces bolivianos, que la fiscalía boliviana, donde chantajean y extorsionan a las personas con fines políticos. Y esta persecución ha hecho de alguna forma justicia en el sentido de que ha demostrado en el tiempo de que Evo Morales siempre tuvo la razón. Siempre tuvo la razón de denunciar ante el mundo este tipo de operaciones que ejecutan los gringos, la derecha nacional. Lo ejecutó Luis Arce Catacora, su gobierno de derecha, gobierno de traidores, que se ha alineado a estos designios de Departamento de Estado de Estados Unidos. Siempre tuvo la razón en denunciar que nunca le van a encontrar un delito, nunca le van a comprobar delito alguno. Y desde los años 80, 90, 2000, que lo vienen investigando permanentemente, le hacen seguimiento a sus cuentas, le hacen seguimiento a sus teléfonos móviles,
con quiénes se relaciona, con quiénes se reúne, y nunca le han comprobado este tipo de delitos. Él dijo en una conferencia de prensa el otro día de que el tiempo le dio la razón. Y siempre ha sido así, por suerte para el movimiento popular, para la izquierda nacional e internacional. Decirle también a los líderes de izquierda y hacerles un llamado a través del programa, de la radio Causachun Coca, donde están los pronunciamientos de solidaridad con Evo Morales, que ha sido víctima de otra operación, que ha intentado secuestrarlo de su patria, que ha intentado eliminarlo físicamente, vincularlo injustamente con hechos de narcotráfico que nunca se ha comprobado. Y hoy de boca del propio acusado que lo llevaron a Estados Unidos para ofrecerle un sinfín de beneficios y privilegios, es que a nivel nacional ha dicho en su propia voz de que le han ofrecido esto a cambio de involucrar a Evo Morales y él es un hombre inocente. Incluso Dávila da detalles, ¿no?, de cómo han querido operar en el gobierno de Luis Arce Catacora. No han sido solamente los gringos. En el gobierno de Arce Catacora, Eduardo del Castillo lo ha chantajeado, lo ha extorsionado para hacer este tipo de acusaciones injustas. Y él mismo señala, en el gobierno de Evo Morales, en sus 14 años, o en el tiempo que él ha sido director de la FELCN, en el gobierno de Evo, nunca le han pedido encubrir a algún narcotraficante, nunca le han pedido hacer algún acto irregular. Que por el contrario, lo dice Dávila, en el gobierno de Luis Arce Catacora, su ministro de gobierno, Eduardo del Castillo, sí se dedicó a encubrir el narcotráfico en nuestro país y más bien de promoverlo. Y el resultado es lo que vemos ahora. Carteles que ajustan cuentas en el oriente boliviano, cargas de droga que salen al exterior del país, desde las aerolíneas estatales y un sinfín de problemas que han ocasionado las políticas flexibles, por no decir otra cosa, que ha impulsado el gobierno de Arce Catacora y sus ministros de gobierno, Eduardo del Castillo y Roberto Ríos en el último tiempo. Entonces, por eso es la importancia de hablar del tema de Maximiliano Dávila y de también exigir respuestas a nivel internacional. Ahora que hay una rearticulación del bloque popular, no solamente en Bolivia, sino a nivel regional, a nivel mundial, para fortalecer la resistencia de nuestros pueblos, es importante que tengan esa claridad los líderes de izquierda. Yo veo con mucha pena que sigue participando, por ejemplo, en el Grupo de Puebla, Luis Arce Catacora, después de ser el principal ejecutor de la eliminación del movimiento popular en Bolivia, de su división y de su proscripción electoral en las elecciones de 2025, a través de la cooptación del órgano electoral, del órgano legislativo, del órgano judicial, con hechos comprobados, con pruebas fehacientes y testimonios de un sinfín de personas que han demostrado. Entonces hay que también llamar a la reflexión. Y por el otro lado, también nos fortalecen estas declaraciones de que contra el movimiento popular van a armar un montón de cosas. Nunca las van a poder probar, pero nos hace un llamado a prepararnos mejor para que hacia adelante nuestra resistencia también sea más contundente y más clara. Importante lo que dices, ¿no, Cristian? Creo que los líderes de izquierda latinoamericanos están flaqueando. ¿Dónde estaban Hugo Chávez y Fidel Castro cuando los necesitamos, no? Hay ahí, y se muestra también en las políticas internas que los líderes de izquierda tienen en Latinoamérica, que están bastante tibias todavía, ¿no? Se han ido bastante para atrás. Si viviera Hugo Chávez y Fidel Castro, tengamos por seguro que no estaría pasando esto en el bloque popular latinoamericano. Estarían lado a lado con el presidente Evo, resistiendo, combatiendo, unificando el bloque popular, no haciendo lo que otros líderes, lamentablemente, en una actitud tibia, han hecho en el último tiempo. Sí, yo creo que se refleja, como tú dices, en la unidad latinoamericana que hay, que antes, en el tiempo de oro, donde teníamos a Fidel, donde teníamos a Chávez, donde teníamos a Evo, había pues cantidad de mecanismos de cooperación entre no solamente sus tres países, sino se articulaba con Argentina en el tiempo de Kirchner y de Cristina, se articuló muchísimo y eso se fue mucho para atrás porque realmente muchos líderes de izquierda, no sé hasta qué punto están a la izquierda, no hay mucha tibieza, hay mucha, lo que decía la Dimelsa, ¿no? Creo que realmente solamente el Evo, Fidel Castro y Hugo Chávez han sido los que de cara en asambleas de Naciones Unidas y en todas las oportunidades le han dicho a Estados Unidos las cosas de frente y con toda la claridad. Otros líderes políticos se quedan ahí más o menos al medio. Petro está ahora un poco intentando, pero todavía no ha llegado a lo que han llegado los otros. Y para ir terminando el programa, hay una pregunta que creo que los dos, tanto tú, Cristian, como Dimelsa, decían que me parece muy importante. Si Evo Morales hubiera estado involucrado en el narcotráfico, ¿no hubiera sido esto ya a estas alturas fácil de comprobar? Es decir, hemos tenido el gobierno de Áñez que ha estado un año buscando, teniendo toda la posibilidad de buscar y hasta inventar cosas. Hemos tenido al gobierno de Luis Arce 5 años, que no solamente es por intención de querer buscar, que ellos deberían haber hecho una auditoría, ver todas las cosas que estaban pasando. Sabemos que ellos han mandado aviones con toneladas de cocaína y avionetas incluso, a Argentina, España y demás.
no hubiera sido fácil de comprobar, estamos hablando de un presidente que ha estado 14 años, si él hubiera tenido cualquier nexo con el narcotráfico. Como tú decías, Cristian, Estados Unidos tiene más que todas las posibilidades para pinchar y grabar todas las llamadas que hace Evo Morales. ¿No sería esto tan fácil de comprobar? O sea, digo, Estados Unidos puede ubicar hace no sé cuántos años que han asesinado a Osama Bin Laden en no sé qué casa que supuestamente tenían toda la tecnología, lo han agarrado, lo han matado, han grabado y todo. ¿Me vas a decir que si Evo Morales no tuviera alguna vinculación con el narcotráfico, no lo podían conseguir después de cuántos, 20 años desde que ha asumido el poder? Es una cosa ya como un descaro, digamos, realmente, ¿no? O sea, si hubiera habido algo se podría haber comprobado. Yo creo que además de eso, lo que está pasando ahora, de que no haga eco, como hablábamos, ¿no? La noticia, porque como decía la Dimensa, cuando lo extraditaron fue noticia en todo lado, que el que era el jefe antidroga de Evo Morales ha estado extraditado en Estados Unidos, que se lo han llevado y demás. Pero ahora que él ha dicho justamente esto, que lo quieren obligar a que testifique contra el Evo y demás, que se invente pruebas y demás, no salen las noticias. Oh, qué casualidad, esto no se dice, nadie habla al respecto. Entonces creo que las cosas están bastante claras. Como dicen, quien tiene ojos que vea, porque hay cosas que no se pueden negar. La primera que hablábamos al principio del programa, ya para ir cerrando, que tal vez antes del gobierno de Evo Morales, los gobiernos neoliberales nos podían decir, no hay plata, esto no se puede hacer, estos impuestos a las grandes fortunas no se pueden poner, no se puede mejorar la situación del país porque somos pobres, como decía Carlos Mesa, que hay que pedir limosna, ¿no es cierto? Pero ya otra cosa es después del gobierno de Evo Morales, cuando nosotros hemos conocido que sí se puede hacer, que puede mejorar, que se pueden mejorar las condiciones de las mayorías, que nos vengan nuevamente a decir, no, es que no se puede, y nos vengan con el mismo discursito, creo que no les va a funcionar. Y por otro lado, esto del final, ¿no? Que realmente el narcotráfico está en los actores políticos de derecha en el país, está con el papá de Rodrigo Paz, con su familia, con la familia Paz, con la familia de Samuel Doña Medina y todos estos, bueno, no sé si todos, pero la vasta mayoría de estos 260 y pico millonarios que existen en el país. Entonces creo que con eso nos tenemos ya que despedir, ya se nos pasó el tiempo y nos vemos en un próximo matecito de coca. Como siempre, saludamos a todos los que nos siguen día a día y nos escuchan por medio de nuestra casa, la Radio Causa Chuncoca. Matecito de coca.